Las emociones son la respuesta normal de nuestro cerebro a los cambios externos e internos, físicos o psicológicos que se generan en nuestra vida. Aprender a gestionar las emociones es esencial para nuestro bienestar psicológico. Una emoción mal gestionada es, sin lugar a duda, una de las mayores fuentes de malestar en todas las facetas de la vida. Existen 10 universos emocionales básicos: la tristeza, la rabia, el asco, el miedo, la curiosidad, la admiración, la seguridad, la alegría, la culpa y la sorpresa. Podríamos pensar que entre las que acabo de mencionar existen emociones positivas y negativas, pero la verdad es que las emociones son adaptativas, es decir, agradables o desagradables, pero ninguna de ellas es buena o mala. Aprender a gestionarlas es una habilidad que puede ser cultivada a través de la práctica y el autoconocimiento, y que puede tener un impacto muy positivo en diferentes aspectos de nuestra vida. En este vídeo exploraremos algunas sugerencias para que aprendas a gestionar tus emociones. Comenzamos. Número 1. Aprende a identificarlas. El reconocimiento de lo que estás sintiendo es el primer paso para gestionar tus emociones. Una estrategia muy útil para ir tomando conciencia es el desarrollo de la bitácora emocional, que no es más que escribir en un lugar seguro, un cuaderno físico o digital, tus experiencias emocionales y qué las ha detonado. Después de un tiempo con esta práctica, habrás aprendido a descubrir patrones y situaciones recurrentes que te darán pistas de qué cambios podrás efectuar en tu vida. Número 2. Acéptalas. Aceptar las emociones es un aspecto fundamental en la gestión emocional. Significa permitirnos sentir y reconocer nuestras emociones sin juzgarnos ni reprimirlas. Es esencial para aceptar que todas las emociones son válidas, incluso las que consideramos desagradables. No intentes reprimirlas ni ignorarlas, pero tampoco permitas que te dominen. Este punto es uno de los más importantes, ya que implica comunicarnos con nosotros mismos y con los demás, sin la máscara del ego falso. Con ella es imposible que se creen vínculos sólidos y profundos en una relación. Número 3. Comunícalas. Comunicar nuestras emociones es esencial para establecer una relación saludable y efectiva con los demás y también con nosotros mismos. Conversar con alguien de confianza acerca de lo que estás experimentando puede ser muy útil para procesar tus emociones. Si no te encuentras cómodo hablando con alguien, puedes redactar un diario. En este apartado es de vital relevancia que se dé una comunicación desde la más pura honestidad emocional, ya que si no se expresa de verdad lo que se siente, no tendrá mayor beneficio hablar con alguien más. Número 4. Encuentra maneras saludables de expresar tus emociones. La expresión creativa, la meditación y el ejercicio físico son algunas de las formas más saludables de canalizar tus emociones. Imagina que tus emociones son una especie de batería recargable. Si la cargas al máximo y la guardas en un lugar oscuro, esa carga va a durar muchísimo tiempo. Pero si en lugar de guardarla, la usaras continuamente para cargar tus dispositivos como el móvil o la tablet, lo más seguro es que esa batería se agotaría rápidamente. En un sentido metafórico, pasa lo mismo con nuestra energía emocional, que si la canalizamos en otras actividades, podremos bajar la intensidad de las mismas y podremos actuar con mayor racionalidad y asertividad. Número 5. Busca apoyo profesional. Si en algún momento notas que tus emociones están teniendo un efecto negativo en tu vida, considera buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Existen muchísimas terapias capaces de ayudarte a desarrollar estrategias para gestionar tus emociones de manera efectiva. Si deseas mejorar la calidad de tus relaciones personales e interpersonales, tu educación emocional es fundamental. Y como indican muchos estudios sobre el tema, es más determinante tus competencias emocionales para el éxito y el bienestar que tu coeficiente intelectual o ventajas económicas. Así que abre un poquito de espacio en tu agenda y dale una oportunidad a la adquisición de estas nuevas herramientas y habilidades. Y recuerda siempre esto, no es reprimir ni ocultar tus emociones, es gestionarlas y enfrentarlas, escuchar su mensaje y actuar de una manera consecuente a dicha información. Tus emociones son tus aliadas, no tus enemigas. En resumen, la gestión efectiva de nuestras emociones es esencial para nuestro bienestar y calidad de vida.
A través de los 5 pasos presentados en este vídeo podemos aprender a manejar nuestras emociones de una manera saludable y constructiva. Al implementar estos 5 pasos en nuestra vida diaria, podemos fortalecer nuestra inteligencia emocional y mejorar nuestra capacidad para gestionar nuestras emociones de una manera más eficaz. Esto nos permitirá disfrutar de una vida mucho más equilibrada, satisfactoria y significativa. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.